Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Estamos terminando el tercer trimestre del 2021 y conversaremos con un economista muy destacado del país, José Gabriel Espinosa, quien también tiene una maestría en desarrollo económico, ha sido director del Banco Central de Bolivia y es coautor de varios libros sobre desarrollo sostenible, economía digital e historia económica de Bolivia, además de haber asesorado a importantes organizaciones empresariales del país. Gracias, José Gabriel, por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti, Oscar. Como siempre, un gusto estar contigo. José Gabriel, quisiera que comencemos hablando de la economía internacional al finalizar este tercer trimestre de 2021, segundo año de pandemia. ¿Cuál es su evaluación sobre el estado de la recuperación a nivel internacional? Bueno, lo que ha sucedido este año es algo bastante sui generis, sobre todo porque las expectativas que teníamos hacia finales del 2020 hablaban de una recuperación mucho menos fuerte, mucho menos vigorosa, sobre todo en las economías más grandes. Eh, Teníamos muchos temores respecto a inestabilidades financieras, respecto a inestabilidades sociales y políticas, que en gran medida no se han cumplido, pero sobre todo porque han sido las economías fuertes las que han logrado restablecer la actividad y en alguna medida tranquilizar a los mercados internacionales, cosa que no ha pasado con las economías emergentes. Las perspectivas de crecimiento para el mundo están en torno al 5.3, 5.5% y para el 2022 en cerca del 3,5%, pero como te digo, sobre todo jaladas por las economías más fuertes. ¿Qué se explica? ¿Qué explica esto? Bueno, básicamente la debilidad institucional de las economías emergentes, la falta de confianza en muchos planes de reactivación, el fracaso en muchas economías en el tema de la vacunación, lo que no ha permitido la reactivación relativamente rápida, y en contraposición las economías desarrolladas pues han podido salir rápidamente del paso, han podido generar una serie de políticas con grandes inyecciones económicas que han permitido la reapertura y la reactivación relativamente rápida. Ahora bien, los riesgos que estamos enfrentando el 2021 y el 2022 y 2023 en proyección son considerablemente diferentes a los que habíamos visto a finales del 2020. Estamos empezando a mirar un repunte de la inflación, algo muy preocupante, no solo por el tema de la inyección monetaria que hemos vivido en el mundo, sino por factores logísticos y de producción. Al mismo tiempo estamos con riesgos sociales porque, bueno, estas asimetrías se están empezando a notar de una manera mucho más profunda entre ricos y pobres, entre países del norte, países del sur, entre sectores. Lo mismo sucede en género y obviamente el ingreso de las familias todavía está por debajo de lo que habíamos visto en el 2019. Se prevé que no se va a recuperar todavía hasta el 2023 y esto está generando un estrés bastante fuerte, sobre todo en aquellas familias pobres, porque, cierro con esto, gran parte del crecimiento de las economías emergentes en los últimos 20 años tuvo que ver con endeudamiento. Y obviamente en esta situación post-pandemia, cuando las familias están empezando a salir de los programas de alivio de deuda o de diferimiento de pagos, pues estamos empezando a ver seriamente el impacto que ha tenido esto en sus ingresos, en la calidad de su empleo y obviamente esto va a tener impactos serios en los flujos financieros. José Gabriel, ¿y qué está pasando con el comercio internacional? Porque si bien por un lado se han incrementado los precios de los commodities y eso está ayudando a muchos países, entre ellos a Bolivia, por otro lado se observa que, por ejemplo, los fletes están subiendo sustancialmente. Hoy un contenedor que venga de China hacia Bolivia vale 5 veces más de lo que costaba antes de la pandemia. Y por otro lado también hay una serie de fallas en las cadenas de suministro que están también, algunos dicen, causando esa inflación que mencionaba. ¿Cómo ves este fenómeno? ¿Va a ser algo temporal o se puede convertir en un problema para la economía mundial en su conjunto? No, ya es un problema.
Tú bien decías, a principios de año traer un contenedor a Bolivia desde China te costaba cerca de $2.500, por lo menos puesto en puertos chilenos, más el flete que uno debía pagar para llegar a mercados nacionales. Hoy día ese mismo contenedor está llegando a puertos chilenos a cerca de 12.000, 12.500 hasta $14.000. Entonces, esto va a tener en primer lugar un impacto muy fuerte en los precios, a pesar de que la economía boliviana todavía tiene una inflación sumamente baja. Esto tiene que ver con contrabando, tiene que ver con tipo de cambio, tiene que ver con menor actividad económica de la que hubiéramos esperado. Inevitablemente va a terminar transfiriéndose a los precios porque, claro, hay un límite por el cual, hasta el cual los empresarios y los importadores van a poder absorber el incremento de costos. Este incremento ha superado cualquier límite. Lo que pasa es que nosotros no lo hemos visto todavía porque mucha de la carga que está en tránsito a Bolivia pues todavía no ha sido ejecutada, no ha sido realizada, ¿no? Eh, el otro gran problema de eso es que las empresas hoy día están saliendo de un bache muy grande el 2020. No hemos tenido flujo de liquidez, no hemos tenido actividad económica. Y para que se dé una idea a la gente, en Bolivia uno de los grandes problemas de la mediterraneidad y de la falta de conexión con los mercados internacionales es que el capital de trabajo de una empresa alcanza para dar 2 o 3 vueltas al año, ¿no? Por el tiempo de transporte y demás. Hoy día con este incremento de costos y con este incremento de tiempos también, no es solamente un tema de costo, es un tema de tiempo también, en el mejor de los casos el capital de trabajo de las empresas va a alcanzar a dar vueltas 1 o 2 veces por año. Entonces, esto genera la necesidad de inyectar mayor liquidez a los negocios o de subir los precios en una economía que está sumamente deprimida, por lo menos en el consumo de bienes durables, de bienes de capital y demás. Entonces, eso va a ser un impacto que vamos a sentir. Como te digo, uno de los últimos buffers, le llamamos los economistas, uno de los últimos colchones que tenemos macroeconómicamente es la inflación baja. Se ha mantenido baja por el contrabando y el tipo de cambio, pero en la medida que el efecto de estos incrementos de precios pues se siga sosteniendo en el tiempo, va a empezar a llegar a Bolivia. ¿Cuánto esperamos que esto dure? Al principio se pensaba que era un efecto sumamente coyuntural, tenía que ver con el canal de Suez y nada más. Luego tuvimos problemas en algunos puertos de China. Hoy día tenemos problemas ya en cadenas de suministros. No son solamente los precios de los fletes, son los precios de las materias primas, de insumos y de algunos productos terminados. Y hoy día la previsión sugiere que este nivel de precios altos probablemente se mantenga hasta finales del 2023. Entonces, es un problema que hay que empezar a prestar atención porque puede llegar a mellar la economía en uno de los pocos lugares donde todavía tenemos margen, ¿no? José Gabriel, y aquí también hay una preocupación que veo en los distintos estudios económicos internacionales es cada vez más frecuente, y es el llamado fenómeno del cisne negro, ese fenómeno imprevisto que tiene efecto disruptivo alterando el curso de los acontecimientos. Muchos temen que estas nuevas políticas del gobierno de China, en la cual está restringiendo mucho más a su sector privado y algunos problemas que están sufriendo grandes empresas desarrolladoras de inmuebles en China, como esta Evergrande, podrían tener ese efecto de ser el siguiente cisne negro de la economía internacional. ¿Cómo lo ves? ¿Lo analizas así? Mira, lo que ha sucedido con Evergreen es básicamente un efecto de la pandemia y del flujo de dinero que recibían las familias, que es algo muy, muy parecido a lo que ha sucedido en Bolivia. Hemos tenido familias sumamente endeudadas que luego de un tiempo no han podido pagar sus créditos y que obviamente han tenido efectos, se han ido acumulando en las distintas financieras y eventualmente la hiperglobalización y la hiperconcentración de algunos mercados pues terminan afectando seriamente a una gran empresa que tiene la capacidad de mover los indicadores a nivel mundial. Eh, es muy posible, dado cómo se ha ido configurando el mercado en los últimos años y dado cómo está la economía mundial, que efectos como estos vayan a ser más frecuentes en el futuro, no solamente por los efectos ya de la pandemia, sino por todo lo que ha desatado. Es lo que te decía al inicio, hemos enfrentado como 3 grandes asimetrías, ¿no? Las sociales, las geográficas y las sectoriales después de la pandemia.
Todavía tenemos un escenario social sumamente convulsionado. Vamos un poco a la región, veamos cómo está Chile, veamos cómo está Colombia, Brasil pasa lo mismo. En el caso de Bolivia, estas tensiones sociales se han mitigado un poco porque nos agarró justo en un momento electoral que permitió pues darle cierto aire al gobierno, pero en la medida que no se subsanen los errores de política económica que se han cometido en los últimos meses o que no se dé un cambio o una nueva política económica que responda al contexto actual, pues probablemente tengamos los mismos problemas en el futuro, aunque ya más locales, ¿no? Entonces, sí, está clarísimo que los cisnes negros van a ser cada vez más frecuentes, no solamente del lado financiero, sino también vamos a tener climático, social. El aspecto social es algo que hay que mirar mucho y en el caso boliviano no estamos tampoco exentos de ese tipo de eventos. Hablando del caso boliviano, ¿cuál es tu evaluación sobre el estado del proceso de recuperación económica al finalizar el tercer trimestre del 2021? Mira, yo te diría que es un proceso raquítico y no pretendo ser exagerado con la palabra, sino que es poniéndolo en el contexto regional. Chile ha crecido al 20% en el mismo periodo. Entre enero y junio ha crecido al 20%, Perú un 23%, Argentina con todos los problemas que tiene logró una tasa de crecimiento del 10%, en el caso boliviano el último dato es del 8.7%. A eso hay que agregarle todos los elementos que estábamos hablando recién, ¿no? Incrementos de costos logísticos, incrementos de costos de materias e insumos para la producción. El incremento del precio de las materias primas tiene un lado positivo para las exportaciones, pero también tiene un lado muy negativo, que son las importaciones de hidrocarburos. En la medida que la economía se reactive, pues esto va a ser un hueco financiero mucho más grande. No hemos logrado colocar la emisión de bonos soberanos, que era muy necesaria para estabilizar las reservas y enfrentar lo que se viene en el 2022 y 2023. Y en líneas generales, pues el lineamiento de política, valga la redundancia, no se ha modificado, sigue siendo el mismo que habíamos visto hasta el 2019, que está pensado para un contexto muy diferente al que estamos enfrentando hoy día. Hoy día las regiones periféricas, sobre todo, no las del eje, están muy deprimidas, no están logrando reactivar sus economías. Estamos viendo procesos migratorios muy fuertes, por eso hay tanta presión sobre los municipios grandes y tampoco la vacunación está pudiendo avanzar al ritmo que deberíamos. Entonces, el panorama no es bueno, tenemos demasiadas debilidades y ante eso no hemos tenido una respuesta novedosa de política económica. Y ahí vienen dos problemas que están relacionados, el financiamiento del déficit fiscal y la deuda externa. Estamos terminando ya este tercer trimestre y no se pudo colocar esos 3.000 millones de dólares que se pensaban captar a través de bonos soberanos. Quedan 3 meses de este año. ¿Cómo ves las perspectivas? ¿Cómo está solucionando el gobierno nacional las necesidades de financiamiento del déficit fiscal? ¿Y esto con qué piso nos deja para el siguiente año? Mira, el déficit fiscal se ha estado, por lo menos hasta el 2019, se ha estado financiando en principio con deuda externa, en un proceso de endeudamiento acelerado, sobre todo desde el 2011 hasta el 2017 o 2018. La deuda externa creció de una manera muy fuerte. Y luego, ante los límites que se estaban alcanzando, pues empezaron a recurrir a deuda interna. Durante el 2020, tú lo sabes, hemos enfrentado una situación política y social bastante compleja, en el que teníamos limitaciones por parte del Congreso para poder acceder a recursos que ya estaban contratados, pero que no nos dejaban desembolsar desde el Congreso. Y por lo tanto, el gobierno tuvo que recurrir a financiamiento interno, que es básicamente el Banco Central. La perspectiva, la idea era que a partir de el nuevo gobierno, de que Luis Arce asuma también con control del Parlamento, pues iba de nuevo a organizar un esquema de financiamiento más sostenible. Esto quiere decir recurrir a desembolsos de deuda externa, colocar los bonos soberanos, racionalizar un poco el gasto y a partir de ahí pues tratar de mantener los equilibrios macroeconómicos. Eso no ha sucedido. Entre noviembre y diciembre del 2020, la principal fuente de financiamiento de Bolivia ha sido el Banco Central, de nuevo, con más de 9.000 millones de bolivianos de crédito
interno al TGN. Durante el 2021, hasta en lo que va del año, ya van cerca de 8.000 millones de dólares, de bolivianos, perdón, absorbidos del TGN de las AFPs. Esto también es deuda interna. Esto se ha parado un poco a partir de la devolución de aportes a las AFPs, pero en contrapartida han vuelto a recurrir al Banco Central. Recientemente se ha aprobado una norma de reforma al presupuesto general del Estado, habilitando al Banco Central para dar cerca de 16.500 millones de bolivianos más en créditos, tanto al TGN como a fideicomisos. Entonces, el financiamiento ha estado sostenido básicamente por el ámbito interno, porque estas señales que ha estado dando el gobierno han cerrado el canal externo de financiamiento de los 3.000 millones de dólares en bonos soberanos que se tenían que colocar ya desde el 2020, fueron bloqueados en el 2020 y durante el 2021 las señales del gobierno han encarecido las condiciones de acceso a crédito para el caso boliviano. Entonces, es sumamente endeble la situación, sobre todo si consideramos que el 2022 ya vamos a tener que devolver la primera emisión de bonos soberanos, son 500 millones de dólares. A eso hay que agregarle que la acumulación de deuda externa hace que nuestro servicio de deuda para el 2022 sea de cerca de 1.100 millones de dólares. Entonces, vamos a tener que pagar solamente el próximo año 1.600 millones de dólares en servicio de deuda externa. Si uno se pone a pensar, las reservas internacionales están en cerca de 5.100 millones de dólares, pero de eso solo 2.400 son divisas. Entonces, la situación externa es bastante compleja. Eso tiene que ver con el déficit fiscal, tú lo decías muy bien, eso tiene que ver con un programa de inversión pública enfocado en empresas que no están siendo rentables y obviamente eso profundiza el problema. Se esperaba un cambio de enfoque en el gasto fiscal, uno más enfocado en servicios, en educación, en salud sobre todo, pero no ha sucedido y por lo tanto la situación es cada vez más preocupante. José Gabriel, para terminar esta conversación tan interesante, ¿cómo ves la microeconomía, que es una de tus áreas de especialización? Bueno, lo que estamos observando en las empresas es algo complejo. Estamos viendo aquellas empresas que las relativamente grandes están enfrentando situaciones cada vez más complicadas, están compitiendo con los propios productos a veces, pero importados de manera legal o ilegal incluso, por la situación cambiaria. Los ingresos de las familias no se han recuperado. Hoy día gran parte de ese crecimiento que anuncia el gobierno tiene que ver básicamente con el sector externo, pero el consumo interno todavía está deprimido entre un 25 y un 30% respecto del mismo periodo del 2019. Agosto, septiembre del 2019. Muchas empresas están entrando en un periodo de reestructuración. Hay que tomar en cuenta que si bien el diferimiento ya ha terminado, el periodo para renegociar las deudas es hasta el 31 de octubre. Entonces, todavía no sabemos con claridad cuáles son las situaciones financieras de muchas empresas que han estado subsistiendo porque no han estado honrando sus obligaciones financieras, pero que a partir del 31 de octubre van a tener que hacerlo sí o sí. Entonces, es todavía incierto el escenario en el sector privado productivo, si quieres. Por el lado de las familias, lo que hemos visto es una recuperación en la ocupación más que en el empleo. Durante la pandemia hemos perdido cerca de 2/3 de los ingresos mensuales que tenían las familias. Se recuperó bastante rápido. Para octubre ya habíamos recuperado, estábamos cerca del 80% del ingreso registrado antes de la pandemia, pero luego no ha subido considerablemente más. Y hoy día lo que estamos viendo es que gran parte de esos trabajadores que han vuelto al mercado laboral no han vuelto con un salario, sino que han vuelto en el sector cuentapropista, donde el ingreso es más volátil y por lo tanto están siendo mucho más cautos a la hora de salir al mercado y realizar gastos. La situación en el eje es obviamente mejor, la situación en las economías periféricas, Chuquisaca, Tarija, Cobija, Trinidad, es bastante mala. Lamentablemente las cifras macroeconómicas no se han dado y por lo tanto no es posible visibilizarlo, pero las sensaciones que se transmiten desde las empresas y también desde los consumidores en esas regiones son mucho peores de las que esperábamos a esta altura del año. José Gabriel, muchísimas gracias. Realmente creo que es muy ilustrativo tu análisis, tu comentario. Y creo que todos debemos estar pendientes de cómo va evolucionando, por un lado, la economía internacional, porque al final nuestra recuperación va a depender en gran medida de ella, pero también de ir solucionando los problemas internos para evitar que los mismos crezcan y sean más difíciles de superar en el futuro. Muchas gracias.
A ti, Oscar, un gusto, como Gracias. siempre. El tiempo pasa rápido y ya transcurrieron 3 trimestres de este 2021. Si bien a nivel internacional hay señales de recuperación económica, incremento de precios de los commodities, a lo que ha beneficiado a Bolivia, también hay una serie de problemas derivados de la interrupción de las actividades económicas durante la pandemia a nivel internacional. El incremento de los fletes, el incremento de los contenedores, el quiebre en la cadena de suministro, lo cual está causando también inflación, en muchos casos incluso una disminución de la producción y puede llegar a afectarnos. En el país, el Estado sigue siendo un gran problema con su déficit fiscal, las dificultades de financiarlo y los vencimientos de la deuda externa que vienen en los próximos 2 años. Al mismo tiempo, tenemos que reflexionar en el país. Nos quedan pocos años para que los actuales campos de producción de gas natural y los actuales yacimientos, los principales de producción de minerales, entren en una declinación acelerada. Seguramente al final de esta década, un periodo pequeño para lo que es el análisis económico, ya no tendremos por lo menos la producción de estos yacimientos en las cantidades suficientes para exportar. Por lo tanto, el país necesita ayudar a que se desarrollen los otros sectores. En mi opinión, agronegocios, la industria forestal, sectores de servicios como turismo, desarrollo de software y obviamente hay que seguir apoyando a nuestras manufacturas. Realmente los desafíos económicos que tenemos por delante son muy grandes, son estructurales, son de fondo y espero que el país pueda enfocarse en ello, superar esta etapa de conflicto tan grande que hemos vivido en los últimos años para poder dedicarnos a preservar y construir un futuro mejor para todos los bolivianos. Muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz.